Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente, futurar, pensar y hacer. Y bueno, en una Argentina que ya no es semana a semana, creo que ya es día a día, está pasando de todo, largando, digamos, la campaña electoral que empezó el sábado 2 de septiembre, en camino al 22 de octubre. El domingo último pasado hubo elecciones en la provincia de Mendoza, en 7 intendencias que se dieron en esa provincia, 6 de ellas el justicialismo ganó o fueron reelegidos sus candidatos, y en la séptima el candidato de Unión por Mendoza, que es la fuerza o la coalición liderada por la oposición a Alfredo Cornejo, encabezada por Omar de Marchi. Es decir, que de las 7 elecciones que hubo en 7 comunas de la provincia de Mendoza, el oficialismo provincial perdió en todas. Era lo presumible, pero lo marco ¿por qué? Y lo marco fundamentalmente porque esto, como ven, no hay nada cerrado. Está totalmente abierto. ¿Y saben por qué? Mendoza fue una de las provincias donde el peronismo hizo la peor elección en su historia, partiendo desde el año 1983 hasta la fecha. Esto de alguna manera habla que las sociedades van definiendo su voto de acuerdo a sus necesidades también. Son intendencias donde los gobiernos peronistas hicieron una buena gestión en dos ciudades muy grandes de Mendoza, uno San Rafael en el sur, la otra en el Gran Mendoza Maipú, que indudablemente la sociedad puede discernir claramente entre lo municipal, lo provincial y lo nacional. Me parece que esto lo pongo como ejemplo para ver la libertad en la cual se está manejando hoy la sociedad respecto a esta carrera electoral que se inició el 13 de agosto a nivel nacional. Estamos desde febrero, que fueron las primeras internas en la provincia de La Pampa, que estaría culminando el 22 de octubre si alguno de los candidatos ganan en primera vuelta, si no tenemos que ir hasta el mes de noviembre. Es decir, todo el año 2023 estuvimos con elecciones permanentes. La idea del programa de hoy es seguir hablando, seguir analizando lo que viene, fundamentalmente hablar de futuro. Vamos a tener a un invitado importante, es el licenciado Raúl Timerman, especialista en todo lo que es campañas electorales, encuestas de opinión. Vamos a pedirle que nos dé una mirada de cómo está viendo todo este proceso electoral en medio de una crisis económica difícil que estamos pasando todos los argentinos. Y con idas y vueltas de candidatos, con figuras que se incorporaron, bueno, de todo eso vamos a estar hablando un poquitito hoy en Futurar. Hacemos una pequeña barrida y ya vamos al editorial del Futurar de hoy. El editorial de hoy lo denominé estrategias electorales y fundamentalmente porque la producción de Futurar hizo un trabajo sobre las elecciones paso por regiones, donde dividimos el país en las 6 regiones y cómo fue el desarrollo de cada una de las fuerzas electorales hoy con posibilidades ciertas de ser gobierno en la Argentina.
tenemos zona norte, zona centro, zona Cuyo, zona Patagonia, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y donde, como ven en el gráfico, van viendo cuáles fueron la cantidad de votos en porcentajes que cada una de las coaliciones obtuvieron. Por ejemplo, en el norte argentino, la Libertad Avanza obtuvo el 33.46% de los votos, 21 de 20 de Juntos por el Cambio y 34-18 Unión por la Patria. ¿Por qué me detengo en el norte, en zona norte? Digamos, abarca todo lo que es NEA, todo lo que es NOA, más Catamarca y La Rioja. Históricamente es un voto netamente peronista. Siempre, digamos, en la historia del 83 a la fecha, el norte argentino fue un voto que le dio muchas alegrías al Partido Justicialista. Es importante también porque representa casi el 13% del padrón electoral nacional. Y aquí vemos donde la Libertad Avanza hace una gran elección y le saca muchísimos votos al voto histórico peronista. O sea, lo que se empieza a ver cuando el efecto de Milei en las PASO se dio mucho en el interior del país. Por esto venía reflejando esto. La zona centro está enmarcada en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Esto representa aproximadamente el 19,5% del padrón electoral nacional. Una zona que en los últimos, digamos, 10 años fue muy dominado por Cambiemos. Acá vemos que se produce también una ruptura al patrón histórico de las elecciones 2015, 2017, 2019 y 2021. La Libertad Avanza, la fuerza liderada por Javier Milei, obtiene el primer lugar desplazando a Juntos por el Cambio. 30.5 para la Libertad Avanza, 29-25 para Juntos por el Cambio. Y Unión por la Patria muy atrás, no llega al 20% de los votos. Donde da el gran golpe es en la zona de Cuyo, Javier Milei. Cuyo, que está integrado por Mendoza, San Juan y San Luis, aproximadamente es el 7,4, 7,3 del padrón electoral. Ahí logra el 42% de los votos. O sea, desplazando totalmente a un voto que históricamente fue muy fuerte, que es Juntos por el Cambio, y donde el justicialismo hace de las peores elecciones en su historia, fundamentalmente en la provincia de Mendoza, como dije en la presentación. ¿Por qué estoy marcando esto? Que es el interior de nuestro país, ese país federal donde la fortaleza en votos que acompañó a Javier Milei es muy fuerte y merma en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la fuerza de Milei. Y de ahí se va a ir viendo cuáles son las estrategias electorales. No es casual que Javier Milei empiece su campaña en las calles yendo a Ramos Mejía, en La Matanza, y yendo a Merlo. ¿Por qué? En la provincia de Buenos Aires, Javier Milei en las PASO sacó el 24.47% de los votos en la lista que está encabezada a gobernadora de la provincia, Carolina Píparo. O sea que lo que vamos a ir viendo fuertemente en esta estrategia es que Javier Milei necesita entrar muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene posibilidades, si se repitiera el mismo escenario electoral de las PASO, ganando, digamos, prácticamente empatando en el norte del país, ganando la zona centro, ganando la zona Cuyo y ganando la Patagonia, donde hace muy buena elección. En la Patagonia nosotros incluimos a La Pampa, es desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Si mantiene esa posibilidad de votos que le dio las PASO, si él levantaría en provincia de Buenos Aires y específicamente en el conurbano bonaerense, tiene posibilidades de ganar en primera vuelta. O sea, la provincia de Buenos Aires, como siempre, pasa a ser
la elección central. ¿Por qué? Porque cuantitativamente es la más importante, tiene el 37% del padrón electoral. Obviamente en Cava está rezagado, quedó en tercer lugar, no llegó a los 18% de los votos. Es más o menos el mismo cuadro electoral de La Libertad Avanza que se dio en el año 2021, donde aparece Milei con mucha fuerza, quedando tercero en esa elección también, pero a partir de ahí es el despegue de Milei después con su proyección nacional. Juntos por el Cambio, por su parte, se generan algunas movidas muy fuertes para poder consolidarse como líder del espacio su candidata Patricia Bullrich. Patricia Bullrich viene de ganar unas PASO hipercompetitivas derrotando a Horacio Rodríguez Larreta y genera dos hechos centrales que de alguna manera van marcando el rumbo hacia dónde parte la estrategia electoral de Patricia Bullrich. Primero, cierra un acuerdo con la Fundación Mediterránea en la figura de Carlos Melconian, donde Carlos Melconian aporta un grupo de profesionales. A palabras de Melconian, son 80 profesionales que están trabajando en un proyecto económico planteando la posibilidad que si llega a ganar Patricia Bullrich obtengan el Ministerio de Economía y a partir de ahí desarrollar determinadas políticas pensando en el futuro del país. Y por otro lado, en forma muy sutil desde el terreno político, empieza a marcar una diferencia con el histórico líder de PLO, Mauricio Macri. Hay que recordar que en la noche del domingo Mauricio Macri hizo una felicitación muy fuerte hacia Javier Milei, que de alguna manera opacó lo que había logrado Patricia Bullrich derrotando a Horacio Rodríguez Larreta en esas pasos hipercompetitivas que produjeron. O sea que Patricia Bullrich empieza a generar su volumen político y a empezar a decir aquí estoy. Y empieza a marcar con presencia, como por ejemplo ir al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. O sea, empieza a hablar con todos los socios estratégicos de Juntos por el Cambio y los incorpora. O sea que está dando líneas políticas claras. Carlos Melconian queda como vocero económico, es decir, asume claramente su debilidad económica Patricia Bullrich, y le diría que no es normal en una campaña política plantear a cielo abierto, como lo hizo la candidata Patricia Bullrich, de asumir su debilidad en economía, y es por eso que incorpora a Carlos Melconian, a todo su equipo y fundamentalmente detrás de ello una institución que tiene historia en la parte económica de la Argentina, que es la Fundación Mediterránea, ya que hay que recordar que en abril del año 91, Domingo Cavallo llega al Ministerio de Economía del gobierno de Carlos Menem también con el apoyo de lo que fue la Fundación Mediterránea y que sigue trabajando activamente en proyectos económicos pensando hacia dónde va la Argentina. Creo que ahí empezamos a ver una estrategia clara de Patricia Bullrich. Se sabe que quedó debilitada, tiene que tratar de recuperar el 11% de los votos de Horacio Rodríguez Larreta en esas PASO y a su vez empezar a proyectarse, si eso lo consigue, ese voto Larreta, si consigue eso, digamos, empezar a generar fuertemente la posibilidad de entrar en el balotaje. Y acá, por eso mostraba el cuadro, van a ver muy claramente, obviamente, provincia de Buenos Aires y el conurbano como algo natural en todas las fuerzas políticas, pero fundamentalmente va a trabajar muy activamente en la zona centro y en la zona Cuyo, que fueron históricamente bastiones electorales desde el año 2015 de Cambiemos hacia adelante, y que en estas PASO fue ampliamente derrotado por La Libertad Avanza. En Cuyo creo que es el caso más claro, donde
Juntos por el Cambio saca el 26.41, o sea, es las 3 provincias, y Milei está por arriba de los 42 puntos. O sea que ahí el trabajo en zona Cuyo, en región Cuyo, va a ser muy fuerte, lo mismo que en región Centro. Les recuerdo, Cuyo es un poquito más del 7% del padrón electoral y zona Centro es casi el 20%, 19 y pico del padrón electoral. O sea que estamos hablando de una masa muy fuerte de votos donde Juntos por el Cambio va a tener que trabajar muy fuerte y creo que van a ir viendo a Patricia Bullrich trabajando y haciendo campaña intensamente en esa zona, y ahí donde está toda la zona núcleo, la zona productiva, todo lo que es región centro y también mucha producción en zona Cuyo, fundamentalmente en Mendoza y San Juan. Y también está todo el tema minero. O sea que ahí van a ir viendo una estrategia muy clara de Juntos por el Cambio para ver si un voto histórico, a ver si lo pueden recuperar. Creo que eso va a ser muy importante para darle muchísimo más volumen a la candidatura de Patricia Bullrich. Y por último tenemos Unión por la Patria, que no es casual que sobre este fin de semana, entre viernes y sábado, Sergio Massa se va a trasladar a la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán. ¿Por qué? Porque va a haber una reunión de gobernadores del norte argentino. Porque ahí se mostró la gran debilidad que tuvo la fórmula Unión por la Patria, ya que queda por detrás de La Libertad Avanza. En el norte de nuestro país, que como dije anteriormente, es todo el NEA, todo el NOA, más Catamarca y La Rioja, La Libertad Avanza obtuvo el 33.46 y Unión por la Patria el 34.18. Cuando históricamente el peronismo en el norte del país siempre fue muy fuerte. O sea, que acá empieza a verse la estrategia de cómo Sergio Massa va a tratar de llegar a un acuerdo clave con los gobernadores para que tenga mucho más presencia activa en la elección del 22 de octubre. Es vital para Sergio Massa que el norte argentino le vuelva a dar lo que históricamente el peronismo norteño aportó a nivel nacional. O sea, me parece que acá hay una estrategia clara de cómo empezar a delinear su proyección para ver si tiene la posibilidad de llegar al balotaje. Y el otro dato sigue siendo la provincia de Buenos Aires, que lo vamos a ir viendo en las reuniones permanentes que van a tener con los intendentes, fundamentalmente del conurbano, de la primera y tercera sección electoral, donde para él también es muy importante. Hay que recordar que en las PASO, Unión por la Patria, en la primera sección electoral, todo lo que es norte y oeste del Gran Buenos Aires, el peronismo sacó 36 puntos. Y en la tercera sección electoral, lo que es el sur y donde está incluido ahí 2 de los distritos grandes de Buenos Aires, que son La Matanza y Lomas de Zamora, el peronismo sacó 41%. Para poder ser competitivo y tener posibilidades amplias de llegar a una posibilidad de llegar a noviembre, el peronismo en la tercera sección electoral tiene que estar más cerca de los 50 puntos que de los 40. Ese es el gran trabajo que tiene que hacer Sergio Massa en un escenario económicamente adverso, con una devaluación del 14 de agosto que pasó los 20 puntos y que rápidamente se dio en los precios, donde hubo una escalada de precios muy fuerte. Bueno, con esas adversidades, Sergio Massa va a tener que utilizar muchísima imaginación en sus estrategias electorales. Lo que sí está claro que apuntó de entrada en el flanco más débil que le ofreció el 13 de agosto, que es el norte argentino. O sea, lo primero que fue a hacer es
generar nuevamente alianzas estratégicas con gobernadores o líderes importantes de provincias del norte argentino a efectos de poder reimpulsar una campaña que en el cual tiene más dificultades porque la situación económica es cada vez más delicada y en el cual Sergio Massa tiene que explicar por qué, siendo hoy ministro de Economía, no puede dominar la inflación, por qué lo va a poder hacer si llegaría a ser presidente de la República. Este me parece que es la pregunta que millones de argentinos se hacen con respecto a la candidatura de Sergio Massa. Pero como vengo diciendo siempre, la moneda está en el aire, no hay nada cerrado. Lo único que marqué es lo que las pasos por región establecimos todos los ciudadanos argentinos de las distintas fuerzas políticas. Entre estas tres coaliciones, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, uno de ellos va a salir electo presidente de la República. Pero hoy la moneda está en el aire todavía. O sea, no está nada definido. El 22 de octubre es otra elección más de un largo proceso electoral que empezó en el mes de febrero en la provincia de La Pampa. Así que iremos viendo hoy el invitado con el que tenemos, vamos a seguir analizando estos temas. Así que hacemos una breve barrida y seguimos con Futurar. Bueno, ya está en nuestros estudios el licenciado Raúl Timerman. En la voz de Karina Rodríguez vamos a ver quién es Raúl Timerman. Raúl Timerman es el presidente y director general de la agencia Publicidad, LAP. Licenciado en Ciencias Químicas por la UBA, su expertise en medios de comunicación masiva, opinión pública, planificación y negocios lo hace una voz necesaria de escuchar a la hora del debate en clave política y de gestión. Su forma tranquila de encarar el trabajo se destaca cuando cita a Oscar Wilde. Un poco en broma, un poco en serio, dice que nada de lo que sucede actualmente tiene la menor importancia. Sin embargo, es muy puntilloso y sabe que cada detalle cuenta con el análisis de la coyuntura nacional. Esto se comprueba en el informe del Grupo de Opinión Pública que dirige y utiliza como insumo, mapa sociopolítico y herramienta de comunicación. Raúl es un curioso profesional en constante búsqueda de nueva información, formas de ver y comunicar la realidad. En LAP ha participado en campañas comerciales de posicionamiento, de gestión y consultoría en empresas como Medife, ACE, Puma Energy, AISA, campañas electorales a nivel federal y provincial. De presidencia, Néstor Kirchner, 2003-2007, Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2011. Ha participado, además, en campañas a la gobernación en las provincias de Formosa, Chubut, Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. Y también ha sido parte en programas de radio y televisión, brindando su punto de vista sobre la actualidad nacional y geopolítica. Asimismo, es el creador de los almuerzos políticos de los viernes en Pizza Piola, célebres en el ámbito de la consultoría y del periodismo. Bueno, ya nos está esperando en el estudio el licenciado Raúl Timerman. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya después nos sentamos y hablamos de todo un poco con el invitado de hoy. Bueno,
La deuda está cumplida. Habíamos dicho que ya lo teníamos en el estudio y le estoy agradeciendo. Raúl Timerman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la idea un poco es de hablar de política, Raúl, como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Desde hace años, sí, efectivamente. En un escenario difícil para la Argentina y en un escenario donde, desde el punto de vista político, se movieron algunas estructuras. La aparición de Javier Milei generó una serie de movimientos, fundamentalmente en las coaliciones mayores, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo la inserción de Milei en esta realidad hasta el 22 de octubre? Bueno, te cuento, el cuento es un poco largo, pero nosotros venimos haciendo un trabajo sistemático mensual con Sheila Wilker que se llama Termómetro de Clase Media. Cuando se acercó la fecha de las PASO, unos 20 días antes, dijimos, bueno, los 4 candidatos principales, hagámosle un tracking, a ver cómo van. Cada 2 o 3 días evaluábamos por método online, digamos, a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa. Y la verdad, en el momento que arrancamos, Javier Milei estaba en 21 puntos, 22 puntos. Y los otros, Patricia Bullrich siempre le estaba ganando a Horacio Rodríguez Larreta. Eso sucedió desde hace un año, desde que lo empezamos a medir. Y Sergio Massa estaba en 29, 30 y lo mismo la suma de Bullrich y Larreta. Pero empezamos a ver despacito que Javier Milei era el único que crecía, de a poco pero crecía. El miércoles antes de las elecciones, o sea 5 días antes, hablo con Sheila Wilker y me dice, che, Javier Milei da 26. ¿Qué hacemos con este dato? Le digo, no, guardalo, es imposible que tenga 26, déjalo. Pero siguió la medición. Yo ahí hice un tweet que decía, si ustedes vieran lo que está dando el tracking, se sorprenderían. Siguió creciendo. Y llegó a 33 el sábado, lo que parecía una locura. Ninguno de los dos creyó que era posible que alcance esa cifra. Lo dábamos en 22, 23 puntos. Pero indudablemente se produjo eso. ¿Y qué fue lo que estaba sucediendo? El último tuit mío el sábado fue: cuando se sienten frente al televisor para ver los resultados, tómense sedantes y calmantes porque van a recibir un shock. Sin decir nada, pero teniendo en mente que el tipo medía mucho. ¿Qué es lo que sucedió? Ganó alrededor de 2 millones y medio de votos en la última semana, los últimos 10 días. Él ya tenía, el 21-22 lo tenía, sí, llega al 30 y son diferentes los votos. El 21-22 que tenía era un voto de esperanza, digamos, gente que a lo largo de la campaña. Y después empezó a concretar el voto bronca, el voto de, más sí, yo lo voto a Milei y que reviente todo. Ese fue el último voto de Milei. Ese voto, una porción de ese voto ahora empieza a dudar, digamos, ya está, ya protesté, ya hice quilombo. ¿Qué hago ahora? Ese voto empieza a dudar. Hay un voto de Patricia Bullrich, el voto duro, que también empieza a dudar. Empieza a decir, ¿no será Milei la persona para ese cambio? El cambio es todo o nada. Bueno, para todo, ¿no será Milei? Hay un voto radical. Radical, te digo, el partido radical, más alfonsinista o qué sé yo, que piensa también, que empieza a dudar, ¿y qué pasa si es Milei presidente? Entonces, lo que estamos viendo es que Patricia Bullrich le cuesta dejar de caer, está cayendo.
A Sergio Massa le cuesta enormemente crecer, está estable, está en lo que sacó. Y Javier Milei ha crecido un poco en base a lo que Patricia Bullrich ha perdido. Entonces se presenta el siguiente panorama. Bueno, hay varias maneras de ver el resultado electoral. Cuando Cristina Kirchner decía, bueno, esto es una elección de a tercios, yo hace bastante tiempo lo dijo, yo decía, no, es de a cuartos, es de a cuartos. ¿Por qué? Porque había un cuarto que no sabía lo que iba a hacer, o votaba a otro o no sabía lo que iba a hacer. O no iba a votar. O no iba a votar. Si vos ves, sí, viste que la gente no te dice que no va a ir a votar, te dice no sabe. Ahora, cuando vos ves el resultado de las elecciones respecto al total del padrón electoral, que eran 35 millones de electores, los tres candidatos que más sacaron, Milei, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, sacaron alrededor de 20% del total del padrón. Exactamente. Mientras que los que no fueron a votar o votaron en blanco o voto anulado, es decir, los que no votaron a ningún candidato, son el 32%. Hay 12 millones ahí. A Milei hay 7.300. Afuera hay 12 millones. 11 que no fueron, 11 y pico más los votos en blanco. Entonces, digamos, están abiertas todas las posibilidades. Puede ganar Milei en primera vuelta. Puede haber balotaje de Milei con Sergio Massa. Es más difícil imaginar el balotaje de Milei con Patricia Bullrich. Pero puede llegar hasta haber balotaje Patricia Bullrich y Sergio Massa. Si Sergio Massa le roba 2-3 puntos por debajo y Patricia Bullrich por arriba a Milei, bueno, puede llegar a haber un balotaje entre ellos. En la gran ventana que se habló, lo hablábamos con Sheila Bilker, es la ventana de la duda. Mucha gente empieza a dudar. Gente que ha votado a cualquier candidato que no ha ido a votar, empieza a dudar, ¿qué hago? Claro, porque si vos seguís el patrón histórico, tomando el 15 y el 19, siempre hubo un crecimiento entre 5 y 6 puntos entre PASO y la elección general. Esos 5 o 6 puntos, estamos hablando de 2 millones de votos. Así es. Que ahí donde también... Que puede ser más esta vez, 2 millones y medio. Yo creo que puede ser más, yo coincido con vos que puede ser más. Pero ¿sabes cuál es el dato? Que esto me gustaría por ahí que reflexiones un poquito. ¿Por qué Milei dio el batacazo tan fuerte en todo el interior del país? Por ejemplo, en el norte argentino un voto histórico peronista, o en Cuyo, tomando las 3 provincias que integran Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis, Milei llegó al 42% de los votos. Sí, salta casi el 50%. Y en zona centro, que era un voto histórico de Cambiemos, en el 15 hacia adelante, ganó siempre las elecciones, excepto la del 19, cuando la provincial. Digo, ahí te vas encontrando también... Schiaretti perdió Córdoba. Córdoba, digo, está claro que algo pasó en el interior que por ahí no se vio tan reflejado... Ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia, porque se mantuvieron más o menos... Es verdad. Digamos, quizás haya un voto más tradicional. La verdad que lo que sucede en esta elección es... Se enfrentan 2 fuerzas políticas, las 2 fuerzas tradicionales, aglutinadas de diferente manera, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Unión por la Patria, que ya han fracasado gobernando. El gobierno de Macri fue un fracaso, el gobierno de Alberto Fernández un fracaso para los propios. El 55% de los que votaron a Alberto Fernández dicen que la gestión de gobierno es mala o muy mala. Igual algunos siguen votando a Unión por la Patria porque dicen lo otro es peor, digamos, siempre pasa eso. Entonces, la gente que está menos involucrada en la política dice, bueno, estos gobernaron, fueron un fracaso. Estos otros gobernaron, fracasaron. Este no gobernó nunca.
Punto uno. Segundo punto. Tiene dos aciertos, dos pilares sobre los que basa su crecimiento. Primero, la casta. La casta fue un acierto increíble, la casta política. Yo hablando con políticos que están en política, amigos que están hace 30, 40 años, dice, sí, esto no da para más. Digamos, son conscientes de los privilegios que han tenido los funcionarios políticos durante todos estos años. Y hubo dos cosas muy patentes en un momento de alta sensibilidad, que era el momento de la cuarentena. La foto de Olivos. La foto de Olivos fue una cosa terrible desde el punto de vista de la opinión pública. Y el vacunatorio VIP. ¿Cómo puede ser que toda esa gente se vacune antes? Eran todos políticos. Entonces, ese fue un acierto, la casta. No es un argumento más que acusar al otro de pertenecer a la casta. Y el otro acierto fue cuando empieza el tema de la inflación que se hace incontenible, dice dolarización, usa la palabra mágica, dolarización. La gente le gusta el dólar siempre aumenta de valor y qué sé yo, y hay toda una creencia. Vos sabés que yo veo algunos elementos en Milei que lo emparentan con Menem, no todo, algunos. Por ejemplo, el tema de la dolarización tiene mucho que ver en la mente de la gente con la convertibilidad. Cuando fue la convertibilidad, iban a Miami, deme dos, que yo. La gente recuerda de Menem que vivía bien. Nadie se acuerda del primer periodo con Herman, el congelamiento de los fondos. O la desocupación que también. O la desocupación. Eso, ¿no? Pero se acuerdan que vivía bien. Es así. Bien. Eso lo emparenta un poco con Menem. Hay otro. Menem decía, síganme, no los voy a defraudar. Milei no lo dice, pero es la filosofía, porque la gente cree en Milei. No es que haya evidencia de que Milei va a andar bien, pero hay creencia y la gente se mueve mucho por la creencia. Y después hay algo que es, digamos, más curioso. Yo recuerdo a Menem cuando andaba de poncho, saco blanco, patillas enormes, cabellera, qué sé yo. Zapatos blancos. Zapatos blancos. Y después poquito a poquito, desapareció el poncho, desaparecieron el pelo largo, desaparecieron las patillas. Yo me lo imagino a Milei, que si el día de mañana tiene que jurar como presidente, va peinado a la gomina. Digamos, es el teorema de Baglini. A medida que se te acerca, claro, ahora empieza a relativizar muchas cosas. No, y mucha reinterpretación, porque vos la ves a Diana Mondino, la ves a distintos figuras que están en el grupo de él o en la coalición de él, que están reinterpretando, ya están hablando que la dolarización, bueno, se necesitan dólares. Se necesitan dólares, bueno, vendrá después. Marra dice, a lo mejor es el segundo gobierno. Digamos, sí, toda esa parte, digamos, no me produce, no me da temor. Hay algo que me da temor, que no me gusta. Ha decidido que su vicepresidenta sea la que controle las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y la inteligencia del Estado. Nunca se agrupó en una persona tanto poder. Tanto poder de fuego, sí. Poder bélico. Y por el otro lado, digamos, ella se encarga de hacer conocer su posición respecto a la dictadura cívico-militar, a Videla. A mí eso, hay un riesgo ahí. Te digo cuál es el riesgo que yo veo, digamos, a lo mejor otros piensan que como uno vivió esa época, sabe de qué se trata, digamos. Pero el riesgo es de la gobernabilidad. Suponete que Milei, por su carácter, por su temperamento, por el hecho de que es irascible, decide alguna de las propuestas llevarlas a cabo aunque no sea convalidado por el Parlamento. Porque en el Parlamento va a tener sus
legisladores y posiblemente un acuerdo con los legisladores del PRO. No creo que con el radicalismo pueda llegar a un acuerdo, porque el radicalismo respecto al proceso, respecto al FOSIN, el juicio a la Junta, qué sé yo, tiene una posición tomada respecto a eso. Suponete que, bueno, no obtiene acuerdo del Parlamento, intenta hacerlo por otro medio, eso lleva a una conflictividad social muy alta, decide sacar la fuerza a la calle, se puede dar una situación. No digo que va a suceder. No, digamos, está bien, está el riesgo. son hipótesis. Sí. Hacemos una pequeña pausa y seguimos la charla. Pausa, por favor. Raúl, vos hablaste recién de la duda. Esa duda, y que yo creo que hoy me parece que el gran ganador del 13 de agosto fue la incertidumbre, porque quedó tan incierto, tan abierto esto, que genera con la duda, y me parece que mismo en las investigaciones que estás haciendo, me imagino que debes estar trabajando qué es lo que piensa o cómo podría actuar esos más de 2 millones y medio que por ahí vuelven al 22 y votan. Vos sabés, bueno, vos conocés todo el tema de los focus group, los grupos focales. Con Chile estamos desde hace un tiempo armando grupos focales de gente que no fue a votar. Es muy particular la gente que no fue a votar. ¿Por qué? Lo estamos armando básicamente en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Vos sabés que a los focus group presenciales, vos le das algo a la persona que va. Sí. Antes se le daba algún obsequio, ahora se le da dinero directamente por el hecho de que, bueno, tiene transporte, consume tiempo. A los que no fueron a votar se les da el triple que al resto, y así todo la mitad no viene, te clavas, no va al grupo. O sea, hay gente muy particular, es muy difícil investigar a los que no fueron a votar. Primero necesitas que te diga yo no fui a votar. La gente, por pudor, por vergüenza, no te lo dice. Pero estamos haciendo unos grupos muy interesantes, que son, viste que los grupos en general se hace votantes de Milei, votantes de tal, jóvenes, adultos. Estamos haciendo, mezclando jóvenes y adultos en grupos que son Milei sí, Milei no. Los mezclamos. Es decir, gente que vota a Milei y gente que no vota a Milei y vota a Patricia Bullrich. Una serie de grupos. Y otros, gente que vota a Milei y gente que no vota a Milei y vota a Sergio Massa. Y desarrollar entre ellos la conversación. Que hablen. A ver qué se dicen, qué argumentos usan, cómo defienden unos a Milei y qué ven los otros cuando estos defienden a Milei. Está en desarrollo ese trabajo, pero es muy interesante. Sí, obviamente. Porque te plantea todos los temas que tienen que ver con la incertidumbre y la duda. Cuando uno dice, no, pero Milei va a hacer esto, y la otra persona piensa, ¿lo hará? ¿No lo hará? ¿Va a poder hacer? No, pero ¿cómo va a poder hacer eso? Es gente, son electores, no son analistas políticos ni economistas. Claro. Es gente que va y va a definir la elección. Exactamente, es la gente que va a terminar definiendo la elección. Vos decís, ganó la incertidumbre, la duda, lo que quedó. Yo estaba pensando, ¿quién perdió? Yo me acuerdo hace un año
La interna en Juntos por el Cambio era el que gana esta interna es el próximo presidente. Ese fue el problema de Rodríguez Larreta. Sí. A mí me contaron algo de Rodríguez, un consultor que ha trabajado con Juntos por el Cambio, creo que con ambos, o con Macri. Me contó lo siguiente, dice, mirá por lo que pasó. Cuando en el 2019 Mauricio Macri se presenta por la reelección, pierde y queda fuera. Rodríguez Larreta gana la reelección y sigue en la ciudad. Es decir, el que sigue manejando el coche es Rodríguez Larreta y se empieza a confundir. Cree que es el dueño del coche, no se da cuenta que es el chofer. El dueño sigue siendo Macri. Y se lo demostró, porque le ganó en la provincia de Buenos Aires, le ganó en la ciudad de Buenos Aires y le ganó a nivel nacional. Le ganó en las 3 instancias. Efectivamente, y ya no es el que gana. Patricia Bullrich ganó y ya no es la próxima presidenta. No, está en discusión. Está en discusión. Lo que sí creo que Patricia Bullrich, a mí lo que me llamó la atención en la experiencia que uno tiene de tantos años manejando campañas políticas o analizando, me llamó la atención las últimas 2 movidas fuertes de Patricia Bullrich. O sea, asumir públicamente su debilidad con el tema económico, donde va a buscar una institución y a un vocero claro, que es Fundación Mediterránea y Carlos Melconian, digamos, como que definió claramente hacia dónde va, que creo que no es un dato menor. Y el otro tema, esta última semana, que empezó sutilmente a decir, bueno, que Macri haga lo que quiera. O sea, y fue directamente al Comité Radical, se reunió con los radicales, o sea, como que empezó a generar hechos políticos marcando distancia, que creo que esto que estás planteando vos, creo que ella lo entendió porque sabe leer muy bien políticamente y sabe la dificultad que tiene. De todos los que participan es la que empezó antes en política. Exactamente. Digamos. Indudablemente, tiene una experiencia política muy grande. Tiene un problema, le cuesta expresar las ideas muchas veces, en las entrevistas, etc. Pero sí, efectivamente, bueno, yo me imagino que la primer bronca se la agarró la noche de las PASO, donde en ese escenario Mauricio Macri felicita a Javier Milei. Y lo otro que me contaron es que, bueno, en un VIP del búnker se sentaron todos y Mauricio Macri empezó a decir, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto. Y a Patricia Bullrich eso no le gustó nada, porque la que ganó la elección es ella, no Mauricio Macri. Y yo pienso que ahí se empezó a producir un distanciamiento basado todo en presunciones, digamos. Yo creo que Mauricio Macri se da cuenta que si Patricia Bullrich es presidenta, la jefa es Patricia Bullrich. Él pasa, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de eso. Mirá que pasó con Néstor Kirchner igual, en la primera de cambio lo enfrenta en la provincia de Buenos Aires, le gana con Cristina Chiche y pasa a ser jefe. La experiencia Fernández es un buen ejemplo. Todo. Pues toda la experiencia es esa. Punto 1. Y segundo punto, con Javier Milei la ventaja... ¿Vos te acordás de un personaje, el otro yo del doctor Merengue, sí, de Divito, sí, Enrico Tipo? El doctor Merengue era un personaje formal, digamos, educado, discreto, y el otro yo que se le disparaba decía improperios, le decía cosas a las pibas, decía barbaridades el otro yo. Yo creo que Javier Milei es el otro yo del ingeniero Macri. Es decir, Javier Milei dice y hace todo lo que a Mauricio Macri le gustaría decir y hacer, pero no se anima por pudor. Porque es políticamente correcto. Claro, entonces no se anima. Javier Milei, que de tonto no tiene absolutamente nada, ha demostrado ser muy inteligente en todo este proceso,
se da cuenta de eso, se da cuenta de las felicitaciones de Macri, etcétera, y dice, Sube la si apuesta. yo soy presidente, Mauricio Macri va a ser mi embajador en el mundo. ¿Quién nombra a los embajadores? Los jefes nombran a los embajadores. El jefe voy a ser yo, no va a ser Mauricio Macri. O sea que ahí hay toda una situación que indudablemente a Patricia Bullrich no lo ha beneficiado. Ahora, tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner tienen 60% de imagen negativa. Vos podés decir que el apoyo de una persona que tiene 60% de imagen negativa no te ayuda mucho a sumar. Es más, si vos mirás Unión por la Patria, el 27% de votos que sacó Cristina cuando decide que Alberto Fernández sea el candidato a presidente tenía 27-30%. Era el famoso, digamos, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Exactamente. O sea que yo creo que el voto de Cristina ya lo tiene Massa, lo sacó. No es necesario que Cristina, viste que hay un reclamo. Pero que ahí está el problema que uno ve, es cómo estructura el discurso. Pues yo coincido con lo que estás diciendo. Por eso digo, ahora, ¿cómo estructura el discurso Sergio Massa si él es hoy, te diría, presidente de facto, se puede decir? Y en el cual la inflación o la economía se desbocó. Cuando él dice, yo voy a ser el presidente que va a bajar la inflación, lo dijo en San Juan, creo. La pregunta es, ¿cómo llega a la gente para decirle, che, pues pero vos hoy estás manejando la economía del país, ¿por qué no lo haces ahora? Buena, sí, claro. El primer punto es, yo creo que Sergio Massa se tiene que despegar de la figura de presidente que va por la reelección, es decir, el tipo que va por la continuidad de este gobierno. Plantando el hecho de que Sergio Massa está donde está, primero porque quiere, pero fundamentalmente porque Cristina quiso. Si Cristina no hubiera querido, no estaba ahí. Exactamente. ¿Y por qué quiso Cristina? Porque el barco se hundía. Y Cristina lo que tuvo es el miedo al helicóptero. Ferraresi lo expresó claramente. Asumió un día antes que nos tengamos que ir en helicóptero. Y aparte se quedó en Provincia de Buenos Aires con la mayoría de legisladores nacionales en la lista. Así es, digamos. Hizo una construcción cristinista. Exactamente. Digamos, lo que siempre hace Cristina. Ahora bien, Cristina ya vivió la situación donde puso candidatos a diputados que después le formaron un bloque y se le dieron que fue con vos. Exactamente. Esa situación. Entonces ahora es muy cuidadosa al respecto. Entonces Sergio Massa lo que tiene que hacer, de alguna manera, es contarle a la gente algo que todavía no le contó. ¿Cómo va a ser el país cuando él sea presidente? Cuando yo sea presidente, ¿qué va a pasar con las distintas? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Y si te dicen por qué no lo haces ahora, decir porque yo no soy presidente, yo no tengo el poder, yo no manejo el gabinete. Yo lo que hago es mantener el barco a flote para tratar de llegar al 10 de diciembre y entregar a quien resulte ganador. Pero no va mucho más que eso, porque en ese periodo no es mucho lo que podés hacer. ¿Te das cuenta que la inflación la tenemos desde la época de Alfonsín? Sí. Pasaron todos los equipos económicos habidos y por haber. Indudablemente, si fuera tan fácil controlarlo, ya se la hubiera controlado. Es un proceso largo, necesita un plan, necesita contarle a la gente cómo va a ser él como presidente y necesita que la gente se lo imagine y le guste, es decir, que le crea, que es otra etapa posterior. Lo que tiene a favor Milei es que sus seguidores le creen. Digamos, Massa todavía no contó. Yo creo que Massa no estuvo en campaña todavía. Se ocupó de la gestión. No lo he visto en campaña. Yo quiero ser... La campaña son promesas.
Si vos no prometés nada, no hay campaña, digamos. Yo lo veo, digamos, como me parece, la percepción que uno va teniendo. Este fin de semana, si puede amalgamar a todos los gobernadores, fundamentalmente del norte argentino, yo te diría que ahí va a empezar a ver si puede empezar a encontrar un camino. Porque, yo digo, yo lo que vi hasta ahora, después del 13 de agosto, la que mayor audacia tuvo fue Patricia Bullrich. Sacó plan de gobierno, nombró a Melconian, se separa de Macri, es decir, tomó decisiones. Yo creo que efectivamente lo del Norte Grande es importante. Es casi el 13% del padrón electoral nacional, Raúl. Pero es importante por Juan Mansur. ¿Por qué? Mansur quedó muy herido. Mansur fue candidato a vicepresidente por un día. No llegó a 24 horas. Claro, y quedó mal, quedó terriblemente herido y se vio en la elección en Tucumán, donde cuando Jaldo era el candidato a gobernador, pero la campaña fue impresionante en Tucumán. Sacaron más del 50% de Claro, votos. todos los intendentes se movieron, había candidato a concejales, diputados provinciales, etc. Ahora era candidato a presidente, nadie se movió, ganó Milei. Lo mismo que en Salta. Sí, lo mismo que en Salta, efectivamente. Pero Salta es un fenómeno muy particular, porque es una provincia donde el gobernador es prácticamente socio de Massa, digamos. ¿No? Por eso digo, digamos, me parece que esa duda, bueno, se irá viendo, pero tenemos que ir terminando. Lo que sí te voy a comprometerte es posterior al 22 de octubre, haya primera vuelta, se gane por primera vuelta o puede ir a votar, por ahí después seguir analizando esto que nos apasiona siempre, que es, primero, ambos queremos mucho a nuestro país y después un poco es qué va a pasar en el futuro, que me parece que es el gran desafío que tienen los tres candidatos mayoritarios. Sí, ¿no? ¿Qué va a ser de la vida de nuestros hijos? Exacto, por ejemplo. Nosotros ya estamos. Raúl, te agradezco mucho, voy a hacer el cierre. Muchas gracias. Bueno, y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con Javier Milei y lo que se viene hablando después del 13 de agosto es respecto a la fiscalización, donde el justicialismo tuvo un rol activo pensando que cuidándole el voto a Milei le sacaba, no iba a tener muchos problemas Juntos por el Cambio. Bueno, resulta ser que Javier Milei resultó el ganador absoluto y hoy todo el justicialismo se está preguntando qué pasó. Ahora, la fiscalización de Milei va a ser muy importante para el 22 de octubre. Y acá viene el dato futurar. Es en un acuerdo con el sindicato de gastronómicos liderado por Barrio Nuevo. Es decir, Luis Barrio Nuevo haciendo un acuerdo donde va a darle toda la logística y toda la infraestructura para poder fiscalizar el acto electoral del 22 de noviembre, del 22 de octubre. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Esto es Futurar. Pensar y hacer.